En lo que se refiere a la justicia penal, ¿cuál es el problema? Porque tenemos que mantener el foco, que no hay suficientes tribunales para conocer el 90% de los casos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Nosotros no queremos reformas enlatadas. Nosotros queremos nuestras propias reformas, de acorde a la realidad y a las circunstancias objetivas de nuestra sociedad. Nosotros teníamos un código de procedimiento criminal donde ni siquiera tenía principios como parte introductoria del mismo código. Hoy en día necesitamos tener con certeza cuántos casos hay en cada recinto de privación de libertad, y eso nos lo va a dar el catastro, que a su vez va a ser cruzado con la información que tenemos cada una de las instituciones, y va a permitir crear una única base de datos con interoperabilidad entre los tres actores. Les presentamos ahora a los amigos del Listín Diario, a toda la comunidad dominicana, un panel especial, un panel de expertos que examinará los profundos problemas que confronta la justicia dominicana en estos momentos. Son ahora las máximas autoridades del sistema. Se trata del presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Henry Molina, de la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, y del Defensor Público, Rodolfo Valentín Santos. Nos acompañan también dos magistrados, el magistrado Fran Soto, de la Suprema Corte de Justicia, y la magistrada María Arabí. Con ellos vamos a entrar en las profundidades de un sistema que está llamado a regular la convivencia social de todos los dominicanos. Son los representantes de un poder del Estado, y ellos son los responsables de su manejo y de los éxitos o de los fracasos que pueda tener. Le vamos a dar la palabra en este momento al presidente de la Suprema Corte de Justicia y luego a los demás invitados, para que nos ofrezca en sentido general una visión del momento actual de ese sistema. Bueno, primero don Miguel, Fabio, Mensán y Sauro, muchas gracias por estar aquí. Yo no sé, Sauro, si usted sabe que esto para mí es como un sueño dorado, que me está entrevistando don Miguel Franjul. Yo era un niño cuando él y mi papá ya eran amigos. Y bueno, ni siquiera era un piropo cuando ellos ya eran amigos. Y estar aquí es un gran privilegio. A 20 años de haberse iniciado el proceso de reforma procesal penal en la República Dominicana, tenemos una gran oportunidad de repensar el proceso penal, y de eso se trata esta mesa. Repensar el proceso penal, hay que repensarlo teniendo claro un modelo. Y el modelo que nosotros nos hemos planteado es un modelo de justicia al día. Entendido este modelo de justicia al día como una justicia que es oportuna, que es accesible, que es transparente. Y eso nos va a permitir poder tener una justicia que sea con cero mora, 100% de acceso y 100% de transparencia. Eso va a permitir que este modelo de justicia, basado en una ética procesal de cada uno de los actores y del sistema, va a permitir que la República Dominicana pueda tener efectivamente un nuevo modelo de justicia penal adaptado al siglo XXI. Cuando se aprobó este Código Procesal Penal, estábamos comenzando el siglo XXI, técnicamente. Pero el mundo ha cambiado diametralmente y las realidades son totalmente distintas. Y el sistema fue pensado en aquel momento con situaciones que ya hoy en día no son necesarias. Está en un sistema lleno de litigiosidad por parte de cada uno de los actores. Y eso hoy puede cambiarse y puede ser distinto, como pasa en los modelos del sistema acusatorio en Estados Unidos, como pasa en América Latina, incluso en los modelos incipientes de Europa, donde la mayoría de los casos se resuelven por acuerdos, que es el gran reto que tiene el sistema procesal penal dominicano.
nosotros llegamos a acuerdos solamente menos del 13% de los casos, mientras que en Estados Unidos el 97% de los casos, en Argentina, Costa Rica, 95% de los casos, y los sistemas que están más o menos colapsados, como el caso del sistema español, es un 70% de los casos. Entonces, tenemos un gran reto por delante en ese sentido. Tenemos un gran reto por delante en lo que tiene que ver con la reducción o la eliminación de la mora judicial. Y comenzamos por la propia Suprema Corte de Justicia. Hoy en día, el 81% de los casos penales de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia se resuelven antes de 3 meses. Y el 19% se resuelve entre 3 y 6 meses. Y solo 21 casos están por encima de los 6 meses. Eso, cuando nosotros comenzamos todo este proceso de lucha contra la mora, teníamos casos de los años 80 y teníamos casos que tenían más de 20 años sin resolverse. Y esto es un gran avance, pero sin embargo tenemos que seguir avanzando y hay que replantearse el interés casacional, como se lo ha planteado la Suprema para la sala civil, para la sala administrativa, hay que planteárselo también para el sistema procesal penal, en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros estamos en una realidad en el país. El 73% de los tribunales penales del país están al día. Sin embargo, tenemos un gran reto por delante. Hay departamentos judiciales completos, como el caso de San Juan, que están, y el caso de Barahona, que están al día, pero el resto del país no. Y hay un porcentaje importante de casos que deben definitivamente resolverse en este tiempo concreto. Hay un cambio importante en lo que es la visión de la digitalidad en el Poder Judicial y, por supuesto, en colaboración con los demás actores. Nada en el Poder Judicial se firma a mano. El documento original es digital y se firma de manera digital. El trámite de los procesos al interno del Poder Judicial es con un sistema de gestión de casos totalmente digital. Ya no hay expedientes físicos, quedan algunos de los viejos, pero todos se están digitalizando. Y la operatividad, la interoperabilidad entre los actores, estamos en un proceso de que sea totalmente digital. Ya hay algunos experimentos, si se quiere, o inicios del proceso en departamentos judiciales como La Vega, en departamentos judiciales como en Jarabacoa, como distrito judicial, en distintos distritos judiciales del país, como hay cerca de 6, que se está implementando ya todo esto de la interoperabilidad de manera digital. Hay casos que debemos repensar en el sistema procesal penal en la República Dominicana, y es el modelo de sentencia. En los Estados Unidos, los sistemas acusatorios, hay modelos de sentencia a las cuales en función de los tipos penales se proponen al juez de manera tal de agilizar el proceso para aquellos casos que sean ya sea por acuerdos o ya sea que vayan al fondo. En República Dominicana está pendiente una oficina de apoyo a toda la justicia penal, que es fundamental para prepararle el caso a los 3 actores. Y eso está pendiente y tenemos que realmente trabajar. Hay que repensar realmente todo el tema de la audiencia preliminar para que sea un espacio para los acuerdos y no un espacio de dilación. Y eso hay que repensarlo también y lo estamos discutiendo porque el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial tenemos una mesa de coordinación. Entiéndase que esta mesa de coordinación, nadie renuncia a su naturaleza y a su razón de ser. Es una mesa de coordinación del sistema de administración de justicia y por eso estamos aquí hoy, para poder dar de frente, para poder explicar al país lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer hacia el futuro. Estamos en la obligación de que la interoperabilidad se convierta en el corazón del sistema de administración de justicia y que la digitalidad sea el riel por el cual camine toda esta transformación. Muy bien. Magistrada Jenny Berenice. Sí, bueno, muy buenos días. Igual me siento altamente honrada de encontrarme aquí. Ya he dicho públicamente en otras ocasiones que siendo una niña convocaron a mis padres a una reunión porque usaba mi merienda para comprar el listín diario. Apenas en los inicios, ¿verdad?, de mi vida, es decir, que siempre también ha estado muy marcada por este periódico y me siento honrada de encontrarme aquí y con los demás actores del sistema de justicia.
Para mí, que entré al Ministerio Público literalmente a los 17 años y que he visto el sistema desde de abajo, y ahora me toca en la función de Procuradora General de la República, indiscutiblemente que tenemos una serie de compromisos. Nosotros lo decíamos a nuestra llegada a la función de procuradora, de las directrices generales y en lo que hemos ido en estos meses trabajando. Evidentemente que nosotros creemos mucho en la necesidad de tener una planificación estratégica. En el Cibao decimos que el que no sabe para dónde va ya llegó. Y hay que saber hacia dónde vamos, y de ahí que estamos con cooperación internacional elaborando un plan estratégico en el Ministerio Público para los próximos 5 años, que busca, ¿verdad?, tener estas líneas estratégicas en términos generales. Creemos mucho en que la justicia tiene que estar centrada en las personas. Creemos en un modelo de justicia en el que, más que en los expedientes, que un número de casos, sea una justicia centrada en las personas, sea una justicia que dé respuesta oportuna, que tutele de manera efectiva los derechos de las víctimas, y por eso hemos lanzado y ya estamos en la fase de entrevista del primer concurso de oposición para el ingreso de 100 abogados de víctimas a nivel nacional. A partir de octubre vamos a tener abogados de víctimas en todo el país. Y nosotros, esto es una deuda histórica que tenemos con el tema de las víctimas. Por igual, nosotros hemos trabajado en conjunto con el Poder Ejecutivo lo que será la primera ley en República Dominicana para la protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, porque una de las misiones que tiene el Ministerio Público en la Constitución, por eso decimos una misión constitucional, es tutelar los derechos de las víctimas. De ahí que con relación a las víctimas, nosotros tenemos para este año, Dios mediante, dejar implementado ya con abogados que van a ir a nuestra escuela a formarse para tener representación a nivel nacional. Asimismo, también esperamos que el Congreso, que ha sido muy receptivo para este año, también apruebe esa ley que es tan importante. Es importante para que las víctimas no tengan que acudir a todos los procesos, sino que puedan dar un poder a uno de estos abogados y puedan representarlo y ya solo ir al proceso. Entonces, yo veo el tema de la representación legal de las víctimas no solo como una deuda histórica y como un derecho fundamental que tienen las víctimas en el proceso, sino que va a contribuir a mejorar la mora judicial. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estos abogados que van a estar ahí de manera fija no vamos a tener necesariamente que esperar que una víctima darle una nueva oportunidad, ya que ella tendrá la oportunidad de asistir o no, como lo permite el código, a través de la representación. Asimismo, nosotros vemos como un eje transversal al Ministerio Público, y a tales fines desarrollamos el proyecto que denominamos G5, que este proyecto lo que busca es totalmente transformar a nivel tecnológico el Ministerio Público. Y le doy la primicia de que nosotros estamos desarrollando un beta de inteligencia artificial para hacer perfiles criminales, análisis criminal y gestión de fiscalía. Este proyecto lo estamos desarrollando en coordinación con la Fiscalía General de Chile y con el programa de cooperación de la Unión Europea conocido como el Pacto 2.0. Ya estamos en una fase avanzada, pero la buena noticia también es que lo estamos desarrollando con talento dominicano, y ese talento dominicano son jóvenes de Litla que estamos trabajando en el desarrollo de este beta, que también esperamos tenerlo ya en la fase de pilotearlo antes de que termine el año 2025. Igual creemos como una necesidad transversal al sistema fortalecer todo lo que tiene que ver con la persecución del crimen organizado. Como ustedes saben, eso ha sido uno de mis temas bandera desde que inicié el Ministerio Público y como directora de persecución, que hicimos más de 27 operaciones contra crimen organizado,
Igual trabajamos un anteproyecto en conjunto con el Poder Ejecutivo que está en el Congreso para el combate de estructura de crimen organizado. En total, nosotros entendemos que el sistema necesita aproximadamente 15 proyectos de leyes, algunos nuevos, algunos que necesitan ser reformados, como ley de medio ambiente, que necesita ser actualizada, el Código Procesal Penal, que también es una necesidad, el Código Penal, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, adecuar la Ley Antisecuestro, entre otros proyectos que en total son 15, que desde el Ministerio Público entendemos que son muy necesarios. También la ley de delito de alta tecnología, el tema de la inteligencia artificial, que hay que regularla, porque hoy día a cualquiera le hacen un video, y el otro día me decía un funcionario público: magistrada, yo mismo tenía la inquietud, pero soy yo, porque él decía que era tan parecido a él todo lo que decía este video, que si no fuera por el contenido, él decía que tenía la confusión. Asimismo, nosotros estamos impulsando por primera vez en el Ministerio Público la aprobación de una política de persecución que tiene un eje fundamental, esa política de persecución, que tiene que ver además con la persecución de la criminalidad organizada, con las soluciones alternas del conflicto. Siempre he sido pro acuerdo y pienso que los procesos penales es necesario acordarlos, es necesario. Evidentemente, cada caso tiene sus características objetivas y en función de esa característica se hacen los acuerdos. Pero cuando vemos los países que mejor funcionan cuando tienen sistema acusatorio, son aquellos en los que se hacen acuerdos. Pero para nosotros es importante en los acuerdos lograr también, si es un delito contra la administración, una reparación en favor del Estado y un decomiso de consideración. Nosotros por eso estamos impulsando y ya creamos la unidad de extinción de dominio para, junto al tema de lavado, hacer más efectiva la política, que de hecho ha sido en los últimos 4 años República Dominicana uno de los países que más decomiso ha hecho. Pero nosotros también creemos en las soluciones alternas. Hay una serie de figuras que tiene el código que han estado durante su aprobación y puesta en vigencia subutilizada, y le hemos externado tanto a la Suprema Corte de Justicia como a la Defensoría nuestra absoluta disposición de asumir políticas para hacer acuerdo. Y en esa parte de los acuerdos también nosotros estamos creando el primer sistema de casos del Ministerio Público en línea, que estará listo a diciembre, junto a un proyecto que también es un proyecto bandera que estamos desarrollando, que Dios mediante estará listo para darse a conocer el 5 de octubre, que es el primer catastro penitenciario, que es hacerle una radiografía holística al sistema penitenciario. Yo decía que la realidad es que hasta que el catastro no termine, lo que decimos los actores del sistema es mucho especulativo, porque la real base de datos, que agradezco la colaboración que estoy teniendo del sistema de justicia y de defensoría, un equipo tenemos de forma permanente trabajando 24/7 para tener ese primer catastro, que los resultados se darán a conocer el día 5. Nosotros también estamos haciendo un catálogo o un portafolio de servicios, y es que queremos llevar en línea todos los servicios del Ministerio Público que permitan ser llevados en línea, pero sin dejar de ofrecerlo también vía física, para que las personas tengan la opción de, o lo hago por la vía digital, o tengo la opción de ir a una de nuestras sedes. Y nosotros estamos también desarrollando un plan nacional para abrir fiscalía comunitaria. ¿Por qué estamos abriendo fiscalía comunitaria a nivel nacional? Por la sencilla razón de que hay que trabajar con datos e indicadores. Y los indicadores nos dicen que más que criminalidad, la tasa más alta es de conflicto social. Entonces nosotros tenemos que diseñar una estrategia acorde a la realidad. Y más que construir y hacer y llenar al país de más palacios de justicia, nosotros creemos en un modelo de justicia más cercano, más próximo
hacia las personas que les permita un acceso y que nos permita a nosotros hacer una mediación oportuna que permita evitar una tragedia. Y también nosotros estamos reenfocando toda la política de género, que es una enorme preocupación. En estos momentos los casos que más estamos judicializando en República Dominicana es violencia de género, intrafamiliar y sexual. Por una razón, recibimos más de 70,000 casos al año. Y esto merece una respuesta que no solo es persecutora, merece una respuesta, y ahí nosotros estamos iniciando un proyecto que lo llamamos Iniciativa Sabia, Sabia con V, no con B. Y esa iniciativa sabia busca articular esfuerzos para prevenir, porque no vamos a resolver estos casos desde la persecución. La persecución actúa después que el crimen pasa, el hecho se comete. Lo que queremos es absolutamente prevenirlo. Y también hemos trabajado y creado una serie de nuevas unidades, que en total van 9 nuevas unidades, que es la unidad de desaparecidos, porque nosotros creemos que también a las personas que se le ha desaparecido un familiar, un conocido, y la sociedad merece una respuesta. Nosotros igual estamos extendiendo esto sin plazo hacia atrás. ¿Cuáles desaparecidos? Todos los casos, no importa que hayan ocurrido en el régimen de Trujillo, por ejemplo, y es algo que en algún momento he hablado con don Miguel, sí, desde antes de ser procuradora, claro, de que yo creo que aquí hay una etapa de la historia que no ha tenido un cierre, y es que nosotros tenemos desaparecidos, personas procesadas desde la era de Trujillo que no debieron ser procesadas y que el sistema debe, la Procuraduría en este caso, el Ministerio Público debe dar algún tipo de respuesta, y hemos estado ya por más de 2 años, es decir que es un proyecto que lo inicié como directora de persecución. Decía de las unidades, nosotros además de la de inteligencia criminal, que es un beta con inteligencia artificial desaparecido, una para la gestión de cobro de multas y ejecución de garantía, pero no con un fin fiscalista. ¿Por qué no tiene un fin fiscalista? Porque nosotros lo de las multas nos preocupa sobre todo por la seguridad vial. O sea, nosotros estamos teniendo una cantidad de accidentes y de muertes, y creemos que es necesario el sistema de consecuencias, porque estos casos también vienen al sistema de justicia y colapsan el sistema de justicia de la gran cantidad de recursos que debemos nosotros utilizar para gestionar el tema de los accidentes de tránsito, la cantidad de víctimas, de lesionados que dejan estos casos. Nosotros estamos trabajando en un sistema de atención, que es una nueva unidad, que es el sistema de atención a nivel nacional, que es estableciendo plazos internos para dar respuesta oportuna a cada ciudadano, sea imputado, sea un abogado, sea una víctima que acude al Ministerio Público. Igual tenemos una nueva unidad, que es la unidad que tiene que ver con todo lo que es gestión de procesos para estandarizar procedimientos a nivel nacional y también poder dar una respuesta en tiempo oportuno. Asimismo, nosotros estamos trabajando también y creamos la unidad de investigación de tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos. Es un tema que es una demanda del país y que nos preocupa mucho, el tema de corrupción, el tema que tiene que ver con las estructuras. Yo creo mucho en la persecución penal estratégica, y la persecución penal estratégica no es ver el caso a caso, es ver el fenómeno criminal, es ver los mercados criminales, quienes manejan el mercado criminal, no solo el caso. Entonces estamos también desarrollando esta estrategia a través de esta unidad. En términos generales, nosotros vemos el proceso, y estos ejes son ejes que son transversal a toda la gestión del Ministerio Público, con sus indicadores, y siempre nos ha dado muchos resultados, y creo mucho en plazo. Es decir, que cada uno de estos proyectos tiene unos plazos de ejecución. También nosotros tenemos, y con esto concluyo, desafíos que son muy importantes a nivel de fortalecer la carrera del Ministerio Público, de crear nuestro fondo de pensión. No tenemos un fondo de pensión, y esto es totalmente inadmisible, pero también nosotros creemos un sistema de consecuencias, y en ese sentido estamos fortaleciendo nuestra
nuestra inspectoría y tomando medidas para fortalecer el sistema de consecuencia, la evaluación de desempeño, porque la carrera es para garantizar la permanencia de las personas eficientes. Bien. Don Rodolfo. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que para mí es un honor estar frente a ustedes, don Miguel, por segunda vez en esta mesa. Sí, claro. Y poder hablar sobre la justicia en el ámbito penal en República Dominicana. Y ya este servidor va a cumplir el 16 de noviembre ya 31 años dentro del sistema de justicia en el ámbito penal. Yo creo que yo veía a Vincent cubriendo el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para ese entonces. Y la transformación que ha venido teniendo el sistema de justicia en este ámbito, de verdad que ha sido considerable. Nosotros teníamos un código de procedimiento criminal donde ni siquiera tenía principios como parte introductoria del mismo código, a los fines de que pudiera garantizar el debido proceso en un proceso penal. Y este Código Procesal Penal, que ya tiene 2 décadas, introdujo como novedad 28 principios. Y estos principios son la base de la parte operativa de este Código Procesal Penal. Y de verdad que la justicia en República Dominicana en el ámbito penal ha cambiado bastante. Claro, hace falta mucho por hacer. Cuando se produce esta norma procesal penal, indefectiblemente era obligatorio de que existiese una unidad de defensores públicos que pudiera asistir a las personas en conflicto con la ley penal desde su detención. Recordemos que los abogados de oficio recibían expediente en la sala ya para el juicio de fondo. No participaban en la parte preliminar ni tampoco en la parte de la investigación. Ya a partir de ahí podríamos nosotros tener una idea de cómo se violentaba el debido proceso respecto a las personas en conflicto con la ley penal. No había abogados del Estado que pudiera velar por ello en esa etapa, antes del juicio. Pero era obligatorio y necesario que se produjera una unidad de defensores públicos que pudiera iniciar, ¿no?, al lado, junto con las personas en conflicto con la ley penal que fuera detenida. Y como novedad de ese Código Procesal Penal en aquel entonces, se creó la Oficina de Servicio de Atención Permanente. Esto quiere decir que por primera vez una persona que iba a ser detenida, que era detenida, iba a ver por primera vez la cara a un juez. Anteriormente le veíamos la cara al policía, le veíamos la cara al Ministerio Público, y luego entonces, después de 1 año, 8 meses, veíamos la cara a un juez, que era el juez de la instrucción en aquel entonces. Entonces, indefectiblemente era obligatorio que se creara este cuerpo de abogados del Estado que acompañara a las personas en conflicto con la ley penal. Y nosotros salimos y partimos de la Suprema Corte de Justicia como una unidad de la Suprema Corte de Justicia. Y tuvimos 5 años adscrito al Poder Judicial, realizando el trabajo, y para que sea una realidad este Código Procesal Penal era necesario ese equipo de abogados, defensores públicos, para poderle dar cumplimiento a todos los pasos del Código Procesal Penal. Y yo recuerdo que iniciamos 14 defensores públicos, Santiago, San Cristóbal y Distrito Nacional. Pero ya la defensa pública se ha fortalecido y es una institución ya sólida. Somos un órgano constitucional que lo confirma, además de establecerlo la Constitución de la República en el artículo 176, con autonomía reforzada, porque la ley también 277-04, la ley de defensa pública también lo establece, y lo confirmó entonces una decisión de el Tribunal Constitucional, la 056-2022,
como órgano dentro del sistema de justicia. Y yo creo que esta independencia de la Defensoría Pública ha venido consolidando, ¿no?, el accionar de esta institución. Fíjense que la defensa pública asiste del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional y prácticamente el 100% de los casos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que estamos en una etapa interesante, importante, con el tema de la reforma y de la optimización del proceso penal. En el 97 hubo una ola de reforma que incluyó incluso el estatuto en aquel entonces del Ministerio Público, la Ley de la Defensa Pública, el Código Procesal Penal. Pero yo creo que estamos en una ola de reforma de lo procesal penal. Ya han transcurrido 20 años de la publicación de este Código Procesal Penal y de verdad que a los actores del sistema siempre debemos de recordar que existe un debido proceso, existen víctimas, existen imputados, existen garantías constitucionales y sobre todo, tenemos un rosario de derechos fundamentales establecido en la Constitución de la República que también nosotros como operadores del sistema debemos de velar su cumplimiento, su respeto y sobre todo el respeto a la dignidad que lo abarca prácticamente todo. Y yo he sido testigo en este tiempo de la inquietud, del impulso de proyectar, ¿no?, un proceso penal adecuado a la Constitución que tenemos, a partir del Poder Judicial, a partir de la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, que cuando lo escucho a ellos, yo digo, de verdad que el sistema ha cambiado considerablemente, porque nunca en la historia, yo creo que del proceso penal en República Dominicana, esto nunca había pasado. Que se reúnan los tres órganos del sistema de justicia en el ámbito penal, hablar sobre soluciones para que la justicia sea mucho más cercana, mucho más humana, mucho más asequible, tanto a la víctima como a los imputados y a las personas en conflicto con la ley. O sea, yo nunca en este tiempo que tengo había apreciado que esto hubiese pasado en República Dominicana. Y yo creo que es un momento importante, interesante, que nosotros como órganos unidos y planificando, ¿no?, y reuniéndonos, podemos tener dentro de la región un procedimiento penal modelo, dentro de la región o en América Latina. Muchas situaciones en otros países. Nosotros tenemos la nuestra y nosotros estamos trabajando para ello. La defensa pública indefectiblemente también motoriza esta transformación dentro de lo procesal penal, porque para que haya un equilibrio en un Estado democrático y de derecho social, es necesario que haya ese peso y contrapeso. Tenemos un ministerio público que persigue, que acusa, que imputa, ¿no? Y necesariamente una defensoría pública que vela por el respeto al debido proceso de aquellas personas en conflicto con la ley penal. Es bueno recalcar que nosotros somos no tanto de resultado, aunque nos inclinamos como defensores públicos a tener el mejor resultado para nuestros usuarios, sino de medios, porque al final los tribunales son los que fallan al final. Pero somos de verdad que ente vigilante de respeto al debido proceso dentro de un caso penal. Y esto que estamos haciendo nosotros como órgano del sistema, eso dice mucho de que tenemos la intención de que el sistema de justicia en República Dominicana avance. Yo creo mucho en el principio de progresividad de los derechos humanos. Cuando yo escucho a la Procuradora General hablando sobre estos temas y sobre de que no todo debe de judicializarse dentro del proceso penal, yo aplaudo, porque históricamente hablando, nosotros hemos tenido
un sistema de justicia que busca perseguir y encarcelar, históricamente hablando. Pero yo veo cómo esto ha venido transformándose y ya el pensamiento que hemos coincidido ha sido totalmente diferente al que históricamente hemos llevado en el tiempo. Figúrese usted que tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia y la procuradora han hablado de medidas alternas a soluciones de conflictos. Sí. Y yo creo en eso. Yo no creo en que todos los casos deben de judicializarse. Yo creo, y yo voy más lejos, procuradora, de que no solamente en la etapa intermedia pudiese cumplirse más de las 5 o 6 medidas alternas a soluciones de conflictos, sino que desde la medida de coerción ya podamos nosotros venir arrastrando en medidas alternas a soluciones de conflictos. Porque hay casos que llegan ahí que ya no ameritan plazo para investigar, ya no ameritan buscar más pruebas, sino que a partir de la vista de medidas de coerción pudiéramos nosotros llegar a una medida alterna a solución de conflicto. Y esto va a traer como consecuencia el hecho de que tanto el Poder Judicial, los tribunales, el Ministerio Público y la Defensa tengan menos cargas respecto a conocer los procesos y darle cumplimiento al artículo 2 del Código Procesal Penal, que los casos de relevancia sean los que se judicialicen y vayan al proceso, y que los demás podamos nosotros tener medidas alternas a soluciones de conflicto. Debo de informarle a ustedes también que en esto de consolidar una defensa pública, donde cualquier persona en conflicto con la ley penal aspire a tener un defensor, un abogado del Estado, un defensor público, recientemente entraron 83 aspirantes a defensores públicos a la Escuela Nacional de la Judicatura. Llegó un momento en que nosotros estábamos divididos entre abogados contratados y defensores públicos por un tema de presupuesto. Entonces pudimos lograr que entraran ahora 83 abogados a la Escuela Nacional de la Judicatura, que durarán un año formándose para luego salir y ser defensores públicos. Esto porque vamos detrás de la calidad en el servicio, porque los abogados que contratamos no tienen esa formación integral que tiene un defensor público en la Escuela de la Judicatura. Y mi interés es que cualquier persona, Distrito Nacional, la provincia, San Cristóbal, Santiago, que tenga un defensor público, que haya egresado de la Escuela de la Judicatura con esa formación integral, lo mismo pudiera pasar con una persona en Las Matas de Farfán, en Miche, en Dajabón, en Pedernales. O sea, que no sean estos abogados que tenemos que por necesidad contratarlo en esa región, sino que también tengan esa calidad y esa formación integral como la tiene un defensor público de carrera. Entonces yo creo en esto y somos referencia también en la región como defensa pública. 2 semanas atrás estábamos en Uruguay hablando sobre nuestra experiencia como defensa pública, como órgano dentro del sistema de justicia, y de verdad que ha sido un referente la defensa pública en República Dominicana en otros países de Latinoamérica. Bien, bueno, hemos tenido con sus exposiciones una idea ahora más clara de, digamos, las propuestas concretas que ustedes favorecen para lograr ese sistema, ese ideal de una justicia ágil, eficiente y transparente. Entonces, existiendo ya este mecanismo interinstitucional, es decir, que ha permitido que cada instancia responsable del Poder Judicial coordinen entre sí las formas de actuar en estos escenarios. ¿Qué papel han jugado ustedes las tres instancias suyas, digamos, si lo han jugado, en la formulación de las nuevas bases o de las nuevas líneas de reforma y de cambio del Código Procesal Penal? Es decir, si hemos pasado 21 años aplicando un código, y en el día de hoy, cuando ustedes han venido a estos paneles, comienzan a descubrir ciertas
ciertos incumplimientos o ciertas dificultades para que esas propuestas del Código Procesal Penal funcionaran. Entonces eso indica que ya ustedes han acumulado una experiencia de práctica y de ejercicio de ese Código Procesal, y que ya sienten la necesidad de reformular, sobre todo ahora aplicando también elementos nuevos de la tecnología que antes no existían y que se validarían ahora, como en el caso de la firma digital en los procesos de la Suprema, y como en el caso de las unidades que está creando de inteligencia la Procuradora General. Es decir, o sea, la formulación de un nuevo Código Procesal Penal se le va a dejar a unos legisladores, a unos políticos, a cualquier gente. Ustedes han hecho algún muñeco de códigos, de nuevo código, que reúna y sintetice estas aspiraciones que ustedes señalan, que son las medidas puntuales que ustedes dicen que eso que hay que hacer para que las cosas funcionen. Lo más parecido a un sistema de administración de justicia es un buen servicio médico de salud que funciona. En la medida en que nosotros entendemos que no todos los casos deben llegar al quirófano, debe haber medicina preventiva, porque si todos los casos llegan al quirófano pasa lo que pasó en la pandemia, que se colapsa el sistema. En esa medida, esta experiencia de 20 años ha permitido que los distintos actores procesales crezcan en conocimiento, capacidad y operatividad de un sistema que venía de un sistema inquisitorio, y con la implementación del Código Procesal Penal se llevó toda una generación de juristas, y surge una nueva generación de juristas mucho más preparada en el sistema acusatorio. Y esa generación de juristas ha ido aportando a lo largo de todos estos 20 años en distintas maneras y en distintos espacios su experiencia. En el caso nuestro, lo hemos conversado en la mesa de optimización del proceso penal, ante un requerimiento de la Comisión de Justicia del Senado de la República, de su presidente, el senador Taveras, Antonio Taveras, nos ha solicitado que inmediatamente termine la discusión del Código Penal, podamos revisar el Código Procesal Penal, y nosotros estamos viendo posibles reformas que podrían hacerse en el ámbito de ese Código Procesal Penal, tanto del Ministerio Público como la Defensa Pública y el Poder Judicial, y entendemos que tenemos la responsabilidad institucional de ir con una sola propuesta a partir de los planteamientos que se está haciendo en el lugar donde debe discutirse las leyes, que es en el Congreso Nacional, y nosotros haremos nuestros aportes de manera institucional y lo estaríamos planteando en el término de optimizar, de eficientizar más el proceso penal para que sea más ágil, para que sea más oportuno, para que sea más transparente, para que sea más accesible. Y en esa tesitura es que estamos concentrados. ¿Y qué habría que quitarle a este cuerpo de normativas que hay ahora? Yo pienso que lo que habría que pensar para cualquier proceso de este tipo, y sobre todo en la era de la digitalidad y de la inteligencia artificial, que algo que no podíamos hacer hace 20 años y que ya sí podemos hacer, es mirar el proceso en su conjunto. Mirar el proceso en su conjunto nos permite ver dónde están esos puntos críticos de control necesarios para que un sistema de calidad del proceso funcione, como pasa en cualquier proceso, en cualquier industria. En segundo lugar, nosotros tenemos algo que no teníamos hace 20 años, que es que las plataformas digitales y la inteligencia artificial pueden ser incorporadas a la función propia de lo que estamos haciendo. En tercer lugar, en esta era digital, los tiempos procesales no pueden pasar de 6 meses. Una instancia no puede durar más de 6 meses. El código fue diseñado así. ¿Qué tenemos que hacer? Es esencial los acuerdos. Sin los acuerdos no hay posibilidad, y hay que fortalecer aún más los acuerdos. Es fundamental que la oficina que prepara los expedientes, la oficina con antelación a juicio o la oficina probatoria, esté consagrada en el Código Procesal Penal para que esto pueda darse. Es muy importante que en la audiencia preliminar puedan llevarse a cabo estas negociaciones y que se fortalezca más. Es muy importante que los tribunales unipersonales puedan conocer mayor cantidad de casos que los tribunales colegiados en términos de los tipos penales y de los años. Es muy importante establecer el interés casacional por parte de la Suprema Corte de Justicia para que no se aglomeren todos los casos y además para que exista la posibilidad de generar jurisprudencia
que pueda trascender a todo el sistema. La digitalización hay que pensarla no en el Ministerio Público, no en la Defensa Pública, no en el Poder Judicial. Hay que pensar la digitalización desde el mismo momento en que entra la policía investigativa y que toda esa información pueda ser transferida de manera digital y que todo el proceso de notificación y de trámites pueda ser hecho de manera digital, porque no hay razón hoy en día para que no sea así. Y hay la posibilidad, ya lo tiene el Poder Judicial, tenemos 5 años trabajando en todo un proceso de digitalización, ya tenemos un sistema de gestión de casos funcionando 100%, ya tenemos funcionando la firma electrónica, ya tenemos un portal de acceso. Todo esto lo estamos compartiendo con los distintos actores del sistema libremente, sin ningún tipo de interés. Y tenemos, el único interés es que el sistema funcione. Entonces, la digitalidad también tiene que pensarse que las audiencias, que no sean las de fondo, pueden ser digitales, de manera tal de que las audiencias virtuales puedan agilizar también el proceso en los términos de los acuerdos, en los términos de la audiencia preliminar, no así las de fondo, que todavía yo creo que falta un tiempo generacional para que pueda ser así. Es muy importante además que entendamos que hay prácticas que van a desaparecer y esas prácticas hay que verlas desde ahora y analizarlas. Y esas prácticas evidentemente van a generar resistencia por parte de los actores. Cuando el sistema de salud hace prevención, que es lo que está planteando la magistrada Jenny Berenice, lo que estamos diciendo es que las políticas sociales tienen que funcionar en términos de los casos que son de situaciones mentales o de salud mental, o de salud, pura y simplemente como los temas de consumo de droga. Eso no se puede judicializar. Cuando estamos hablando de que el sistema tiene que reducir los tiempos procesales, estamos hablando de los acuerdos, no hay varita mágica. Tienen que ser los acuerdos el mayor nivel de resolución en el sistema procesal penal. Y cuando estamos hablando de juicios de fondo, estamos hablando que todo el proceso de investigación, la custodia de la prueba y que todo el funcionamiento de la prueba real y efectivamente esté amparado por técnicas científicas que permitan que pueda ser utilizado en un juicio de fondo. Entonces, ¿qué es la buena noticia? La buena noticia, como decía muy bien el doctor Valentín, estamos en un proceso de coordinación interinstitucional, estamos en un proceso de transparentar lo que no está funcionando en el sistema, de fortalecer lo que está funcionando y, por supuesto, de crear nuevas posibilidades para cada una de las ciudadanas y ciudadanos dominicanos. ¿Cuál es el secreto, el secreto de la reducción de la mora? Porque es un problema que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y ustedes de repente, de la noche a la mañana, ya reducen la mora. ¿Qué fue lo que hicieron para eso? En el caso de la Suprema Corte de Justicia, que es donde más nosotros tomamos una decisión en la Suprema Corte de Justicia. Teníamos que ser el ejemplo. Nosotros no le podíamos exigir a los demás tribunales del país que no hubiese mora si nosotros no cumplíamos primero con ese mandato que nos autoimpusimos éticamente. Y por eso hay 2 jueces de la Sala Penal aquí presentes. ¿Qué hicimos? Lo primero, que en la Suprema Corte de Justicia no hay papel. Ningún juez tiene papel. Lo segundo es que todo entra por el sistema de gestión de casos. Lo tercero es que ya no hay un carrito llevando papeles, se firman de manera digital. Lo cuarto es que en la Suprema Corte de Justicia el 81% de los casos se resuelven en menos de 3 meses. Y eso es trabajo de cada uno de los jueces y de sus equipos. Y eso ha permitido además, por supuesto, medir. Quien no mide no puede transformar. Y de, por supuesto, hacer tipología y de hacer modelos de sentencia. Y por supuesto, esto también es la oportunidad que estamos teniendo de establecer el interés casacional para que no todo llegue a la Suprema Corte de Justicia, porque si no se va a volver a acumular todo el trabajo. Y así hemos ido entonces en las Cortes de Apelación, están más al día. Y los tribunales de primera instancia, ¿dónde es que tenemos las mayores situaciones de dificultad? Bueno, donde hay mayor población, en la provincia de Santo Domingo, en el caso de Santiago y en el Distrito Nacional, que todavía no llegamos al 80% de los tribunales al día en esos departamentos judiciales. Y por eso lo siente más la ciudadanía. Pero después tenemos el resto del país entre un 80 y un 70%. En el caso del Ministerio Público, la Procuraduría, las cosas parece que van por, no sé, porque se tiene la percepción de que los procesos que conduce la pesca duran demasiado, muchos años, y también llevan
mucha carretilla ahí a los tribunales con muchos expedientes, o sea que Sí. como que hay una disparidad aquí, Miren, o lo que pasa es que ¿cómo pueden ustedes acelerar también los procesos, entender, don Miguel, ya después que el caso llega al tribunal, la gestión del caso la tiene el tribunal? O sea, cuando el caso está en el tribunal, nosotros no tenemos un aplazamiento por culpa del Ministerio Público, porque en Procuraduría es una línea que los fiscales siempre están preparados para conocer los casos. Sí hay un tema, y es los casos ordinarios y casos de crimen organizado tienen diferencia, evidentemente, y yo también pienso que nosotros en materia de gestión del caso tenemos oportunidades de mejora. O sea, nosotros tenemos interesantísimas oportunidades de mejora y creo que los casos de crimen organizado puede ser una de las mayores oportunidades de mejora. Hay muchos países como Estados Unidos y otros que son modelos en cómo gestionan estos procesos. Como decía el director de Defensoría, yo pienso que sí, que indiscutiblemente el sistema ha avanzado de forma considerable. No sería responsable no reconocerlo, pero yo creo que tenemos importantísimas oportunidades de mejora todavía, y parte de esa importantísima oportunidades de mejora tiene que ver con cumplimiento de plazos razonables y de que la persona, el ciudadano, vea que el caso tiene una decisión, la que el tribunal o juez entienda, pero que tiene una decisión y que esa decisión es oportuna y es en plazo razonable. Ustedes saben que nosotros hemos promovido desde el Ministerio Público acuerdos en cualquier tipo de caso, desde criminalidad organizada. Estamos totalmente abiertos a esto, pero igual pensamos y reiteramos que en materia de la gestión de los procesos de criminalidad organizada, un ejemplo de ello los casos de corrupción, sin hacer alusión a ninguno de forma particular, pero por eso digo crimen organizado, necesitamos un modelo de gestión que esté más acorde a una dinámica de un caso donde podemos tener X cantidad de víctimas. Muchas veces se dice, ¿por qué el Ministerio Público acusa tantas personas? Cuando es una estructura y hay responsabilidad y al viene que decomisar, dice el artículo 29 del Código y 30 que tengo la obligatoriedad de la persecución en materia de acción pública. No es ni siquiera una cuestión no hay discrecionalidad, hay un mandato legislativo. En ese sentido, igual no sería tampoco responsable decir que es algo que comparto plenamente como Ministerio Público, esta visión, siempre con la apertura de que acordemos, pero acordemos sobre la base de que no haya impunidad, acordemos sobre la base que haya un sistema de consecuencia. Igual es un tema que hemos visto en la mesa de cómo hacemos más efectiva la gestión del proceso, cómo los actores del sistema podemos contribuir y yo sí creo que el Poder Judicial está muy consciente de algo por las medidas que ha venido tomando. Al final el control de una audiencia siempre la tendrá el tribunal, porque el tribunal dispone el plazo que tenemos, el tiempo que tenemos, las partes en el proceso, y siempre hay un respeto del Ministerio Público a lo que disponga el tribunal, que es que tiene la policía de la audiencia. Estamos en la mesa buscando cómo construir un mejor modelo y en la mejor disposición, y en ese sentido nosotros tomamos medidas como cuáles: los privados de libertad tienen que estar para la audiencia, los fiscales están listos siempre para las audiencias, porque para esto fue necesario que el Ministerio Público creara equipos especiales que hemos ido formando durante 4 años con asistencia internacional de países como Estados Unidos y Alemania, y puedo decir orgullosamente que que son un equipo élite que está preparado, que trabaja 24/7, y nosotros tenemos una frase que decimos: siempre estamos listos. Bueno, sí, ustedes evidentemente que han hecho un esfuerzo extraordinario. En estos 3 días nosotros hemos conversado mucho sobre el tema del fortalecimiento del sistema de justicia penal. Se ha hablado de las injusticias
en la justicia penal, pero bien, estos tres órganos constitucionales han encontrado un punto de encuentro. Y se me viene así pensando, bueno, nosotros tenemos en la Procuradora General de la República el Ministro de Justicia. Ahora, estos tres órganos están trabajando en pos de mejorar, de fortalecer el sistema. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando ya todo esto esté bien concatenado? Cuando le aprueben entonces el Ministerio de Justicia. Bueno, yo diría que no va a pasar nada, porque es que la misión del Ministerio Público está en la Constitución. Nosotros perseguimos, nosotros tenemos la aplicación de la política de persecución y el control de la política de persecución, y eso no va a cambiar porque eso está en la Constitución, está en nuestra ley orgánica. Entonces, las funciones de un Ministerio de Justicia con las funciones del Ministerio Público como órgano autónomo y descentralizado del Estado no vas a cambiar. Ninguno de nuestros planes, proyectos, políticas de persecución, no es que haya una decisión del ministerio de no tocarla, es que constitucionalmente no puede tocarla. Entonces ahí hay un tema que es de constitucionalización del proceso, que un Ministerio de Justicia que se apruebe no pudiera tocar aquellas misiones que en la Constitución tiene el Ministerio Público y que nosotros tenemos, pero más que claro, porque después de 22 años en la institución, la tenemos súper clara cuál es nuestra misión como ministerio. Pero esto no será un ente que tendrá que entrar a este trípode. Lo que pasa es que en cuanto a las misiones, por ejemplo, representar al Estado en arbitraje, nosotros no hacemos eso. O sea, funciones que el ministerio tendría no son funciones que tienen que ver con nuestros órganos. Defensoría no defiende al Estado en estos casos. El Ministerio Público no es el órgano que lo represente. Entonces, que ellos lo asuman. Ahora, la misión del Ministerio Público con sus órganos, como es el INASIF, con sus órganos como es representación legal de víctimas, porque tenemos la tutela en la Constitución, y debo decir que nosotros hicimos nuestros reparos a algunos temas y absolutamente fueron acogidos por el Congreso, los reparos que tenía la Procuraduría General de la República frente a una eventual creación del Ministerio de Justicia, que reitero, la Procuraduría del Ministerio Público y lo externó al Congreso, y tiene la firme convicción de que nuestras funciones son funciones constitucionales, están ahí, y son funciones que bajo ninguna circunstancia se pueden tocar. Están depositados en el Congreso Nacional y Benzán siempre consigue las cosas. Pero esta no lo ha conseguido. ¿Y la Suprema tiene objeciones también? Efectiva. Debo decir que eran cuestiones, porque se dijo públicamente algunas cuestiones sobre el ministerio, que cuando nosotros al menos estudiamos el proyecto, el que había sido aprobado, pero honestamente nuestras misiones constitucionales de la mesa, ¿qué cuestión de la mesa iría al ministerio? Absolutamente cuestiones que estamos viendo y que son parte de ese proyecto de mejor acceso a la justicia, de cumplimiento de plazo, de tutela efectivo de los derechos de las partes, de fortalecer los derechos de las víctimas. Esas son funciones que son estrictamente del sistema de justicia, y esas funciones no constitucionalmente no se pueden tocar. Eso era, perdón, o sea, se está hablando de crear un ministerio, si viene de la noche a la mañana esta idea, pero que resulta que hay unas herramientas ya que están bajo la prueba, como este Código Procesal Penal y el mismo Código Penal, o sea, tendría que asumir el ministerio per se todo ese andamiaje de normativas para poder funcionar, o sería una cosa totalmente
Parece que todavía no, como no se le ha explicado ni se ha convencido a la sociedad de que para qué es un Ministerio de Justicia, si hay ya, digamos, unos mecanismos que están funcionando y que pueden funcionar mejor sin tener ese ministerio. Porque la gente aquí ve a los ministros en función, digamos, de la cercanía que puedan tener políticamente con el presidente de turno. Cuando viene a ver, pueden poner a una persona como un ministro que cuando viene a ver no funcione, como ha pasado con muchos otros, que no funcionan, no hacen su trabajo. Yo concuerdo con la procuradora. De verdad que yo creo que un Ministerio de Justicia, por lo menos a nosotros no nos preocupa. Y paso a explicar. Un Ministerio de Justicia solamente va a ser un ente o un eslabón entre el Ejecutivo y los órganos del sistema de justicia, sencillamente. Es imposible que un Ministerio de Justicia pueda incidir ante un poder del Estado como lo es el Poder Judicial, pero mucho menos como un órgano como lo es la Procuraduría General de la República. ¿Usted está tan seguro de eso? Sí, yo creo que nuestras leyes blindan el hecho de que cualquier ministerio que parte del Ejecutivo pueda incidir en cualquiera de estos órganos del sistema de justicia. Porque cuando a mí me tocó leer el anteproyecto, el primero, el que se remitió, yo no veía ningún tipo de temas o de artículo de norma que pudiera incidir ante las funciones que realizamos nosotros como órganos del sistema de justicia. O sea, no percibí esto. La mayoría de países de América Latina tienen Ministerio de Justicia. Entonces, cuando yo indagaba aquellos ministerios, esencialmente la función de ellos, de qué manera incidía dentro de los órganos del sistema de justicia, bueno, ellos examinaban incluso hasta el anteproyecto de presupuesto de cualquiera de los órganos de justicia y veía la necesidad que tenía y podía incluso recomendar al Ejecutivo y al Congreso el aumento de presupuesto de estos órganos. Yo no creo que vaya... Para eso simplemente sí, hay que crear un ministerio que... Es una relación, bueno, tiene también mucho que ver con la independencia de los órganos del sistema. Tiene mucho que ver con la independencia de los órganos del sistema. A que, por ejemplo, el Ejecutivo habla mucho de la independencia, ¿no?, de la Procuraduría General de la República, sí, del Ministerio Público. Y a tenor de esa inspiración, de ese objetivo, aquí se ha visto que el Ministerio Público está actuando. Claro, independencia, claro, o sea, claro, que claro. está tocando una serie de fibras que en otros momentos no se podían tocar. Sí. Y a mí me parece, intereses, o sea, sí, finalmente a mí me parece que un Ministerio de Justicia no incidiría en las funciones que ejercemos nosotros como órgano del sistema de justicia. Tranquiliza un poco, o sea, que Sí. habrá y Bueno, Sauro, hay otro temita que anoté aquí para la procuradora. Me llama la atención. Sí. Nosotros tenemos un órgano constitucional, que es la oficina del defensor público, que su misión está clara, bueno, va en defensa del imputado, cuando ese imputado no tiene los medios para su defensa. Escucho a la procuradora decir que entre sus planes tiene la creación del abogado de las víctimas. O sea, es como una especie de la oficina del defensor, para la otra acera. ¿Es que hay un desequilibrio o es que el Ministerio Público, los fiscales tienen mucho trabajo? Porque bueno, el fiscal es el defensor precisamente de la víctima y de la sociedad. Muy bien, le explico. Los fiscales tenemos mucho trabajo, no le voy a mentir. Trabajamos hasta 18 horas al día. Pero esto no es una idea que yo me puedo atribuir ser la creadora.
es que la ley dice que las víctimas tienen derecho a un representante legal gratuito si no tienen recursos para pagarlo, sustentado en el principio 11 y 12 del Código Procesal Penal, que dice igualdad entre las partes, igualdad ante la ley. Y un imputado tiene derecho a un abogado, que yo lo veo excelente, un cuerpo técnico, y está muy bien. Pero esa misma ley que se lo confiere al imputado dice, las víctimas, recuerde que yo dije, tenemos una deuda histórica, porque a pesar que la ley lo tiene, nunca nosotros lo habíamos puesto en vigencia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? No es por exceso de trabajo, es, por ejemplo, nosotros no podemos pedir indemnización. Entonces, las víctimas pobres, que son incluso las que más lo necesitan, como los fiscales no pueden pedir indemnización, se quedan sin ser indemnizadas por la parte imputada, porque esas víctimas no tienen un abogado, no tienen dinero para pagar un abogado, y no tienen dinero y no pueden representar sus intereses. Yo no puedo demandar a alguien como un tercero civilmente responsable, pero un abogado de víctima puede demandar a alguien como un tercero civilmente responsable. Entonces, mi función como procuradora, dice la Constitución, que yo tengo que proteger las víctimas y los testigos. Y yo me creo eso y me lo cojo muy en serio. Entonces dijimos, vamos a hacer un cuerpo especializado que vaya a la escuela del Ministerio Público, porque el de la Defensoría va a la escuela de la Judicatura, que es muy buena, tenemos su director aquí, y es Ángel Brito, es muy buena. Bueno, nosotros también queremos un cuerpo élite que suba a representar los derechos de las víctimas. Los fiscales vamos a seguir persiguiendo, investigando, pero hay una serie de acciones que una víctima tiene derecho, a la que el Ministerio Público no puede garantizárselo, no porque no quiera, no por exceso de trabajo, sino porque constitucionalmente y de acuerdo a nuestra ley orgánica nosotros no podemos hacer acciones civiles. Entonces, ya ese proyecto no está en carpeta, ya hoy estamos en entrevista, corriendo el concurso de oposición. Para 100 plazas se inscribieron 804 aspirantes a nivel nacional. Antes de salir el año, posiblemente finales de octubre, principio de noviembre. A nivel nacional, los 34 territorios que tenemos van a tener abogado, un cuerpo especializado para representar los derechos de las víctimas. Una pregunta, magistrado. Aquí cuando hablamos de las injusticias de la justicia penal o de las fallas que tiene el sistema judicial dominicano, nos concentramos o nos enfocamos en, digamos, los elementos más vivos que atraen o deciden la responsabilidad de ustedes en su solución, en su prevención, que son aquellos que tienen que ver con crímenes, con violaciones de leyes importantes, financieras, todo eso, ¿verdad? Las cosas más visibles y las que originan, digamos, en algún momento, no solamente daños emocionales, sino daños materiales para el ser humano, la familia, todo eso. Pero en el ecosistema de la justicia dominicana también se dan situaciones que yo quisiera saber hasta qué punto les compete a ustedes atenderla y resolverla, o no, o si simplemente son áreas que tienen su propia autonomía y trabajo. Me refiero a los conflictos que hay, por ejemplo, en tribunales de trabajo, en tribunales de tierras, en tribunales de otra naturaleza. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay un problema que no de injusticia, que no se está viendo, que está latente todos los días, y es el hecho de que el consumidor de algo, de un servicio telefónico, de un servicio de luz, de un servicio de agua o de cualquier otro servicio, es el ser humano más desprotegido que hay frente a la ley, porque no puede hacer valer sus reclamos, sus derechos, porque hay unas instancias que se ocupan supuestamente de arbitrar ese tipo de cosas y no resuelven nada.
Entonces aquí hay miles y miles de gente que están sufriendo las injusticias de un sistema que no responde, que no concilia o que no resuelve nada. Entonces, ustedes tienen alcance de esas instancias, o sea, hasta ahí llegan ustedes en su responsabilidad de impartir justicia en este país. Mire, don Miguel, usted no puede pretender pagar por un producto y obtener 10 productos. Usted tiene que invitarme una próxima vez para hablar de cada uno de esos temas. Y está invitado a venir. Está invitado a tratar ese tema. Hablar de la justicia laboral, de la administrativa, de la civil. Estamos dispuestos a hacer eso. Ahora, eso sería interesante. en lo que se refiere a la justicia penal, ¿cuál es el problema? Porque tenemos que mantener el foco. Sí, y el ámbito. El sistema procesal penal dominicano recibe al año 30.000 casos, que es prácticamente un 38% de todo lo que recibe el sistema. En el único lugar donde no hay más casos penales que civiles es en el Distrito Nacional. En el resto del país los casos penales son mayores por un tema de conflictividad social. Esos 30.000 casos penales se convierten en 200.000 actuaciones por los abusos de los recursos por parte de las partes, que los jueces tienen que decidir. De esos 30.000 casos penales, solo aproximadamente el 12% se llegan a acuerdo. En otros modelos es al revés. El 90% se llega a acuerdo y el 10% se conoce. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay suficientes tribunales para conocer el 90% de los casos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Que tenemos que cambiar la praxis y volver que el 90% de los casos se llegue a acuerdo. Y entonces el 10% vayan a juicio de fondo. Y cuando el 10% va a juicio de fondo, se reducen sustancialmente los plazos procesales y pasan de 10, 11, un año, 2 años, el máximo si es un caso demasiado complejo. Pero nosotros no queremos eso como mesa. Nosotros queremos que cuando un caso vaya a un juicio de fondo, se resuelva en 6 meses, porque el tribunal no va a estar lleno de casos, porque se van a resolver en la instrucción o se van a resolver incluso en la audiencia preliminar con acuerdo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene la capacidad de presentar todas las pruebas y la defensa pública tiene la capacidad de preservar la presunción de inocencia de la persona que defiende. Y los dos saben los tipos penales. Y en función de un modelo de sentencia que van a conocer previamente, se van a llegar a acuerdos. Porque además el Poder Judicial le va a facilitar un informe a cada uno de los actores de la situación. Entonces, evidentemente, van a haber audiencias penales, pero para el 10%. Entonces, si ustedes tienen un registro, digamos, un promedio de 30.000 casos, ¿cuántos piensan ustedes que no llegan ahí por eso? Porque hay dudas sobre el trabajo y la agilidad de la justicia. No, lo que pasa es que los 30.000 mucha gente dice, nosotros no se puede ir porque no te van a resolver nada. No, es que los 30.000 entran, ese es el problema. Imagínese usted que el sistema de salud, todo lo que entra, llegara al quirófano, colapsara. Eso es lo que está pasando en la justicia. El colapso se debe a la no implementación de los acuerdos. Y la gran revolución que estamos teniendo ahora es que estos 3 actores, yo me voy a guiar ahora de la misma generación, yo soy mayor, pero me voy a guiar, hemos entendido esto, y hemos entendido, y lo ha entendido la comunidad jurídica, que hay que cambiar la praxis del sistema procesal penal y entonces entender, como pasa en las películas, usted lo ve en las películas, la mayoría, el abogado que defendió en la película esta a la teta. No, el que defendió al militar, bueno, no me acuerdo. ¿El Código Rojo? Código Rojo. El abogado se dedicaba solo a acuerdos. Él una vez fue a juicio que fue ese caso. Entonces, eso es lo que tiene que pasar en la República Dominicana. Y eso que es, ¿por qué no pasa? Bueno, porque debe haber una ética de los actores procesales, debe haber una presentación de pruebas científicamente soportadas, debe haber una discusión de esas pruebas desde un punto de vista de los tipos penales con la defensa pública y el Ministerio Público. Ellos se ponen de acuerdo y entonces nosotros lo esperamos. Nos lo presentan y en una sola audiencia resolvemos 20, 30 casos.
Pero si a esos 20 o 30 casos te lo lleva al fondo, no hay sistema procesal penal en el mundo que funcione. Entonces, este es el gran cambio. Esto es lo que va a cambiar las estadísticas. Esto es lo que va a hacer la justicia más accesible. En el Poder Judicial tenemos muy claro que queremos una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Y garantizar la dignidad de las personas significa la libertad, la igualdad, la solidaridad del sistema. Y en eso estamos trabajando. Y es muy bueno saber que es el objetivo del Ministerio Público, las personas, que es el objetivo de la defensa pública, la dignidad de las personas, porque el Poder Judicial entonces ha irradiado todo eso al sistema. ¿Quiénes cooperan con ustedes en estos esfuerzos de renovación y de afirmación de las bases de una justicia ágil y transparente? Porque hasta ahora ustedes son los responsables de manejar los entes, ¿no?, ya constitucionales. Pero hay toda una comunidad esperando para entrar al sistema, en las universidades, gente que está estudiando Derecho. O sea, ¿hasta dónde llega o hasta dónde ustedes han impulsado, digamos, los vientos de una nueva concientización sobre reforma en las universidades y en los órganos que tienen que ver, los gremios que tienen que ver? Hay una buena noticia. Antes, la reforma de hace 20 años fue promocionada por organismos internacionales. La buena noticia es que la reforma que estamos planteando está en base a órganos nacionales que tienen la experiencia, el conocimiento de lo que hay que hacer y han estudiado los mismos libros que los asesores que venían de fuera. Y tienen las mismas experiencias. Entonces, eso genera una posibilidad de una masa crítica que permita un proceso de concientización a lo largo de todo el sistema, tanto en la comunidad jurídica, en la que forman parte de las universidades. Hay muchos abogados tratando este tema. Hay una masa crítica de abogados con experiencia procesal penal. Por cierto, muchos de ellos egresados de la Escuela Nacional de Judicatura a través del programa de la defensa pública, que se han ido al ejercicio privado. Y eso también significa, o que han salido al Ministerio Público, se han ido al ejercicio privado. Eso también significa que el nivel de formación de los actores es de calidad, cuando el sector privado se los está llevando. Y no hay problema, estamos dispuestos a eso. Pero sepan que le estamos proporcionando al sistema de administración de justicia, a todos sus actores, recursos humanos más cualificados. Perdón, un pequeño comentario, Jenny. Cuando se hablaban, por ejemplo, a veces de cómo se extienden los procesos, porque no hay cosas. Alguien me dijo, mira, los médicos tales te cobran por consulta X cantidad de dinero. Entonces te dice, bueno, nosotros por media hora de consulta te cobramos tanto. Si te pasas de ahí, entonces le ponen un precio mayor. Habría que pensar en algún día, decir, estos juicios que se quieren pasar más de 2, entonces viene una multa mayor. Vamos a salir rápido de esto. Los abogados cobran más, los abogados cobran hasta por una llamada. Sí. Bueno, por el yo tiempo. quisiera puntualizar algo bien breve, y es nosotros no queremos reformas enlatadas. Nosotros queremos nuestras propias reformas, de acorde a la realidad y a las circunstancias objetivas de nuestra sociedad. Nosotros queremos nuestras propias reformas, y por eso, y debo reconocer que el Congreso ha tenido una apertura importante y la participación activa de los actores del sistema, pero quiero reiterar eso: nosotros queremos una reforma propia, nosotros no queremos reformas enlatadas. Magistrada, ¿en cuánto le sale un proceso a ustedes? Un caso de corrupción, por ejemplo, ¿en cuánto sale un proceso más o menos? El costo. El costo de los procesos. Él está hablando de los casos que son complejos. Sí, eso es relativo, Benzán, y es relativo, no puedo precisarle un monto porque cada caso es particular. Lo que sí es que cuando los procesos son costosos, porque cuando se calcula esto, tú tienes que calcular desde salario, de todo lo que intervienen, las agencias de seguridad que nos acompañan en estos procesos. Y yo le pudiera decir que hemos tenido casos de esto, que el equipo ha tenido que analizar más de 400,000 documentos.
en un solo caso. Entonces, por eso son jornadas extraordinarias, son horas de estudio. Entonces, el sistema en sí, el proceso, producir casos complejos, tiene un costo, igual que la justicia ordinaria la tiene. Por ejemplo, hemos calculado que un privado de libertad le sale al sistema aproximadamente en $18 diario. Cuando calculamos, cualquier, no importa que esté en condición, si es preventiva. Cuando calculamos que hay que darle seguridad, que hay energía eléctrica, que hay agua, que todos los costos. Entonces, los procesos, por eso también, en la medida que pueden llegarse a soluciones alternas de los procesos, y por eso también nosotros buscamos descomisos altos. Y estamos ahora con una unidad también en el cobro de las multas, de que aquellas personas que la puedan pagar las multas deben pagarla, no deben burlarse del sistema. Pero igual, el sistema... ¿Cuál es la multa? ¿La de tránsito? La de tránsito y la de los hechos penales. Hay millones que no pagan. Así es, don Miguel, por eso estamos ahora creando unas alianzas estratégicas, creando la unidad, creando un convenio que hicimos con Superintendencia de Seguros para también ejecutar y hacer toda esta política. Reitero, no como una medida fiscalita, como una medida de mejorar el sector de la seguridad vial, y también en materia penal el tema de las multas y demás, porque yo pienso, y por eso digo mucho el tema de gestión del proceso, porque aquí, y usted decía una pregunta muy importante, y es, ¿qué están haciendo ustedes para que otros sectores, como las universidades, los nuevos estudiantes de derecho que están saliendo, la realidad es que nosotros nos forman para el litigio, nuestras universidades forman profesionales para el litigio, para la confrontación, sin quizá obviando un poco que la tutela, pero también hemos tenido en las universidades apertura a decirle, nosotros entendemos que es necesario que haya una nueva generación, un cambio de cultura, que como decía el presidente de la Suprema Corte, no es algo nuevo. Cuando vemos los países que funcionan, están haciendo y han hecho esto como una política que desde el Ministerio Público la hemos tomado la como... suerte que estos hermanos jóvenes. ¿Tienes, Sauro? Sí, uno de los temas más señalados por ustedes, los operadores del sistema, en los paneles anteriores también, ha sido lo de la prisión preventiva. Bueno, la mayoría de los presos que están en las cárceles están por prisión preventiva. Igual ocurre con los menores de edad o adolescentes que también están recluidos en los centros, según datos de la Procuraduría, están también por prisión preventiva. Entonces yo quisiera preguntarles cuáles serían para ustedes las soluciones concretas o puntuales para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva. Y también otra pregunta, ¿qué indicadores concretos deberían usarse para medir el éxito, ¿no?, de la eventual reforma que ustedes están trabajando y proponen? Mire, lo primero, cuando se establezca la guía de sentencia, que es una discusión que se tiene que hacer con los tres actores, y esas guías de sentencia estén en función de los tipos penales y estén claramente determinadas los tipos de pruebas para cada una de esas sentencias, va a forzar a que se produzcan los acuerdos. ¿Okay? Ahora, el Ministerio Público ha iniciado un proceso, el cual todos los actores estamos apoyando, que es el denominado catastro penitenciario, que no es más que la creación de una base de datos única de lo que está pasando en cada uno de los recintos de privación de libertad. Ese proceso nos va a dar a nosotros datos reales de cuál es la situación en cada distrito judicial, y en función de eso nos va a permitir definir políticas de acuerdo de aquellas personas privadas de libertad que no han recibido un juicio de fondo. Y eso nos va a permitir poder llegar a esos acuerdos y reducir sustancialmente el tema de la prisión preventiva, que es una de las medidas, pero no es la única medida. Y entonces, en ese sentido, dependiendo de si es necesario, y el juez así lo entiende a petición del Ministerio Público, entonces la concederá o no la concederá. Lo que pasa es que hoy en día necesitamos tener con certeza cuántos casos hay en cada recinto de privación de libertad, y eso nos lo va a dar el catastro, que a su vez va a ser cruzado con la información que tenemos cada una de las instituciones, y va a permitir crear una única base de datos con interoperabilidad entre los tres actores,
y debe incluirse, por supuesto, en este caso la persecución, que es de la policía. Y eso va a crear una situación que esperemos que pronto esto nos dé los datos necesarios que nos permita determinar los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores del sistema? Primero, cantidad de casos que se llegan a acuerdo. Yo quisiera un 90%. Ahora, ¿qué es posible? ¿Y ahora cuánto es? Un 13%, nada. Entonces, eso no puede seguir así. Segundo elemento importante, niveles de tipos penales y tipos de acuerdo que se pueden llegar con esos tipos penales. Eso es fundamental para poder determinar las estadísticas. Tercer elemento muy importante, poder establecer cuáles son las medidas que están tomando los tribunales en las medidas de coerción, pero al mismo tiempo, cuando llega a juicio de fondo, cuáles son los casos que se están conociendo, para que la Suprema Corte de Justicia pueda establecer el interés casacional. Y entonces, desde un principio en el sistema, ante el interés casacional de la Suprema, pueda decir, eso no va a prosperar, porque esto es lo que ha dicho el interés casacional, que son el caso que se va a manejar. Técnicamente, lo que estamos hablando, cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, uno hablaba de los problemas estructurales, de la crisis del sistema. Bueno, hay una crisis estructural del sistema por el no aplicación de los acuerdos. Cuando usted empiece a aplicar los acuerdos, entonces el Ministerio Público va a tener más tiempo para investigar aquellos casos que son más complejos y requieren tiempo. La defensa pública va a tener más tiempo para poder dedicarle a esos casos complejos, porque los tipos penales van a estar definidos, el modelo de sentencia va a estar definido, y yo espero que las audiencias virtuales para los casos que no sean de fondo también estén aprobadas. Mire que aquí en los tres paneles hemos escuchado cómo los panelistas expresan mucho interés en promover, o sea, en atender al ser humano a la hora de impartir justicia. O sea, como lo decía la magistrada Yencia, queremos centrarnos en las personas. Muy bien. Después que ustedes, digamos, organizan las bases de, ahora que se está planteando, de un sistema para que sea más ágil, más transparente, y vamos a decirle que más justo, que esa es la palabrita que está faltando, desarrollan todos sus mecanismos, ¿verdad? Sus dinámicas, todo, muy bien. Entonces finalmente llegan los casos a donde un juez, entonces ese juez toma la decisión, independientemente del caso que sea, pero sobre todo si son casos de criminales y penales. Entonces ese juez toma la decisión de mandar a un individuo al 15 de años. Los jueces saben a dónde están mandando a la gente, a dónde los mandan. O sea, después que cumplen muy bien su misión, todo, impartimos justicia, sí, pero ¿a dónde me tiraste? ¿A dónde me llevaste? Pues entonces aquí lo que estamos viendo es que los jueces se despachan, resuelven su problema tirando a una gente en la Victoria, que es un alto, tirando en el 15 de agosto, tirando en unas cárceles que son verdaderamente, en unos casos, centros de muchas aberraciones, y en otros casos hasta de tortura. Entonces, ¿hasta dónde llega entonces? Yo quisiera decir algo de eso. Miren, nosotros hay 15 iniciativas que hemos tomado para el sistema penitenciario. La primera, que tiene que ver con el catastro, pero también del catastro irradia otra, que es establecer por primera vez un verdadero plan de tratamiento para lograr la reinserción social. Y esto está tan abarcativo que yo le decía ayer a Valentín, en algunos casos no hablaremos ni siquiera de reinserción, hablaremos de inserción, porque hemos descubierto en el catastro una cantidad de privados de libertad que no están declarados. Y estamos con la Junta Central, que nos está apoyando en el proceso, para comenzar a hacer entonces desde el sistema el procedimiento para dotarlo de un documento de identidad. Porque alguien que no tiene un documento de identidad, nosotros hemos tenido que ingeniar medidas alternas para que puedan acceder al sistema de salud, o para que Infotep lo pueda capacitar, porque no tiene una identidad. Pero cuando hemos ido buscando hacia atrás, a veces tiene desde el abuelo, no hay nadie declarado. Entonces ahí la Junta, por eso el catastro, como decía el presidente de la Suprema, es tan importante. Miren cómo el catastro ya
está sirviendo como medida para el sistema, pero además está programado para entrar en total, desde ahora que va a entrar la primera etapa de la Parra, nosotros, Dios mediante, a diciembre del 2026, debemos haber superado ya todo el tema del hacinamiento en el sistema penitenciario con las 10.000 nuevas camas que implican las construcciones de los centros, que se está el cronograma cumpliendo. De ahí entonces viene como medida el sistema de vigilancia, el plan de tratamiento y por primera vez algo que estamos proponiendo desde Procuraduría, que es separar la población de privado de libertad preventivo de la condenada y separar privado de libertad con imputaciones de delitos graves de privado de libertad con imputaciones de delitos menores. Ya con las Parras este año vamos a iniciar esa separación. Pero el plan de tratamiento, ya está corriendo. El plan piloto es Hermana Mirabal. Y ahí estamos trayendo otras instituciones para que los privados de libertad también nosotros estamos promoviendo a abrir 3 tiendas de los productos que fabrican los privados de libertad. Una virtual, una en el este y una en zona colonial, para la venta de los productos que ellos fabrican. Fabrican unas bellezas. Ya nosotros hicimos una feria, en diciembre está programada hacer otra feria. En definitiva, nosotros creemos plenamente en la necesidad de reformar el sistema penitenciario. El hecho que alguien cometa un delito no quiere decir que no tenga derechos. Y en ese sentido estamos trabajando con Defensoría Pública, que sabe que le hemos abierto las puertas de todas nuestras cárceles, que pueden acceder. Igual desde la Suprema Corte hay todo un programa para que los jueces de ejecución de la pena tengan una agenda mucho más proactiva. Todo esto también lo hemos visto en la mesa. Y la Defensoría ha denunciado responsablemente todas las situaciones. Igual don Miguel, el Defensor del Pueblo también es parte, nosotros como parte del catastro, y Pablo se ha integrado también a trabajar de una forma transparente, y nosotros decimos, desde Procuraduría no hay nada que esconder, las puertas están abiertas. Sí hay un plan de mejora que es diríamos sistemático, y nosotros reconocemos esa necesidad de esas mejoras, pero trabajamos diario para poder garantizar no solo que ellos tengan derecho, porque también hay un tema de delito desde los centros penitenciarios que no deja de ser una preocupación, y por eso también todas estas adecuaciones son muy importantes para todo el sistema de justicia. Reiterar, y cierro con esto, que el catastro no, por eso no lo llamamos un censo, porque el catastro es un modelo de gestión penitenciaria con captación de datos biométricos. Yo digo que es una resonancia magnética. Con un perfil, con un perfil de todo, con un análisis jurídico de su estatus, y con los hallazgos compartiéndose con los actores contribuyendo, con validándonos la data del sistema entre todos los actores. Es decir, que después, al día 5 de octubre, Dios mediante, usted dice, quiero ver del privado de libertad Pedro Picapiedra, su historial, que ha pasado, el plan de tratamiento que tiene. Pero solamente a nivel de ustedes, el público no tendrá acceso a esa información. Bueno, se lo podremos dar en detalles generales, pero ellos sí tendrán ya usuarios para acceder, porque aquí hay también un tema de protección de datos que nosotros también con la Suprema tenemos algo también. Sí. Hay un asunto pendiente. Pero ahí yo estoy del lado de ustedes, don Miguel. Miren, señores, aquí hemos hablado ampliamente ya 3 días sobre esto. Alguna certificación tendrán que darnos. Ángel, prepárale un taller. Acredita esto como un taller. Entonces, vamos a cerrar ahora. Queremos que Valentín ya, una ronda de allá para acá, de 3 minutos, diga en sentido general, ¿qué aspiran ustedes ya? Aunque hemos hablado, pero para tenerla. Muy bien, muchas gracias. La paraíso, entonces. Muchas gracias. Aparte que hay unos operativos por ahí que seguramente requieren de verdad que... Pero nosotros vamos a retener a la magistrada aquí unos 5 minutos después que termine. Una sorpresa. Pensá, no se aproveche. No, para eso. No soy yo, pensando que el director.
Bien, en sentido general, que yo he visto en esto, y de verdad que me place, ¿no?, escuchar tanto al magistrado presidente como la procuradora general, de que la defensa pública pudo haber sido también esa chispa que encendiera esto de la reforma, ¿no?, de la optimización de lo procesal penal, porque ya es sabido por ustedes que nosotros tenemos un compromiso legal de producir un informe, ¿no?, penitenciario todos los años, del cual se hace eco el Poder Judicial y la Procuradora General de la República, y esto ha motorizado esta transformación del sistema, y de hecho ha hecho sensible también a estas autoridades respecto a la forma y de cómo son tratados los privados de libertad en esos centros carcelarios. Y de hecho esto ha dado un salto mucho más allá también de lo que estamos nosotros realizando como órganos, sino que incluso hasta el presidente de la República ha producido por decreto 2 comisiones que están trabajando en la reforma penitenciaria en República Dominicana. Y yo creo que ha sido efectiva, ¿no?, el impulso y motorizar de parte de la defensa pública, y de verdad que estoy sumamente complacido, y Procuraduría General nos ha abierto la puerta, y nosotros también por igual contribuyendo a ese importante catastro, ese levantamiento profundo que está haciendo la Procuraduría General de la República, y que siente en un proceso, no un legajo de papeles, no ve al sujeto de derecho como un legajo, como un expediente, como hojas, como papeles, sino como persona. Y yo, sintiendo esto, le he dicho a la Procuradora General que la defensa pública está abierta, totalmente abierta, para contribuir a este catastro, a este levantamiento, para nosotros mejorar las condiciones de esos privados de libertad, que no existe una sentencia que diga que ellos deben de estar en esas condiciones, y yo creo que trabajando mancomunadamente podemos resolver el tema de los unos 25.000 privados de libertad que tenemos en República Dominicana. Claro que históricamente es una situación compleja el tema de prisiones, pero sí, yo creo que lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Bien. Magistrada. Bueno, yo lo voy a decir porque he hablado mucho, como los abogados hablamos mucho. Yo aspiro con toda esta medida, todo este proyecto de innovación que tenemos en el Ministerio Público y que en términos generales hemos detallado, aspiro a construir un sistema de justicia que sea más fuerte, ayudar a construir desde el Ministerio Público, y por qué no, con un Ministerio Público más fuerte, más accesible, poder contribuir a un mejor sistema de justicia, un sistema de justicia centrado en la persona, un sistema de justicia accesible, un sistema de justicia que decide en plazo razonable, un sistema de justicia que la sociedad pueda verlo como un espacio para ir, para acudir sin ninguna traba, sin ninguna otra exigencia que el cumplimiento de lo que la misma normativa manda. Aspiro a que podamos reformar, actualizar nuestras leyes, las que necesitamos para construir ese mejor sistema de justicia. Lo que sostiene el Estado de Derecho es el sistema de justicia. ¿Y a los criminales qué mensaje usted le manda? Ellos lo conocen. Ellos lo conocen. Siempre nosotros tenemos nuestra persecución efectiva, activa. El Ministerio Público es el órgano persecutor y nosotros reivindicamos nuestra característica de persecutores. Nos sentimos altamente orgullosos, pero siempre tutelando los derechos de todas las partes,
fortaleciendo el Estado de Derecho para construir una mejor República Dominicana. Pero usted lo ha hecho muy sonriente. Los criminales le va a llegar ese mensaje como sí, construirlo. Bueno, magistrado, vamos para ya cerrar este ciclo de exposiciones que, como le dije al principio, ha sido para el Listín Diario muy provechoso. Aquí la cosecha va a ser muy grande de ideas y de propuestas. ¿Cómo? El Poder Judicial es un equipo de hombres y mujeres, que están alineados con un mismo objetivo, un principio y fundamento, una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Y garantizar la dignidad de las personas es respetarla y que la justicia sea oportuna, que no haya mora. Garantizar la dignidad de las personas es que la justicia sea transparente, 100% de acceso. Garantizar la dignidad de las personas es que la justicia sea accesible, 100% de acceso a la justicia. Y para ello nosotros entonces hemos retrabajado todos los procesos del Poder Judicial. Para ello nos hemos preparado en todos estos años y tenemos una justicia digital en la República Dominicana que está funcionando y que va en crecimiento y que va generando oportunidades. El sistema de justicia penal tiene que ser fuerte, pero al mismo tiempo tiene que ser humano, tiene que ser técnico y tiene que tener la capacidad de regenerar a las personas. Si no, fracasamos. Nosotros no estamos creando espacio para olvidarnos de las personas, sino para regenerarlo. Y ese es el gran resultado que tenemos que lograr después que se pasa por un proceso penal. La República Dominicana tiene la oportunidad, tiene la obligación de transformar su justicia penal, pero al mismo tiempo tiene esa oportunidad de devolver la esperanza a todas aquellas personas que acuden al sistema de administración de justicia. Estamos trabajando en coordinación. No es un matrimonio, es una relación institucional en el cual cada actor entiende cuál es su rol, cuál es su misión, y en función de eso hay una ética procesal que tenemos que seguir promoviendo entre cada uno de los actores. Hay una gestión del cambio que hay que hacer. Si nosotros logramos revertir la pirámide y que el 90% de los casos se resuelvan con acuerdo, vamos a haber cambiado el sistema de administración de justicia penal. Si nosotros logramos que haya una interoperabilidad entre los actores del sistema, le habremos puesto un gran corazón al sistema de justicia penal en la República Dominicana. Transformar la justicia es mucho más, es la revolución judicial que se requiere en la República Dominicana para que los más pobres se beneficien de una justicia que sea oportuna, transparente y accesible, una justicia que realmente respete la dignidad de la persona humana. Revolución digital, la palabra clave. Señores, quiero también dar las gracias a dos personas, son Alier y Brito, que han tenido un papel muy importante en el montaje, en la selección de los participantes, también en el montaje de estos eventos. Quiero decirles que tal vez los más afortunados de los panelistas fueron los primeros, porque ese día brindamos unas galletitas de Puerto Plata y la mandamos a pedir, pero según ya el nivel, como iba subiendo el nivel, pero no llegaron. Entonces en algún momento haremos llegar un presente de esa galletita para que ellos vean, porque la galletita tiene una capacidad de una seguidilla. Entonces, en la medida en que nosotros llevamos la galletita a los panelistas, ellos siguen hablando. Una estrategia. En nombre de mis compañeros de la magistrada procuradora y del director de la Defensa Pública, nosotros queremos darle las gracias por esta oportunidad de poder hacer pedagogía de la justicia. Desde hace tiempo Benzán lo viene haciendo con nosotros, porque se ha abierto a esta posibilidad de que le podamos explicar lo que estamos haciendo. De hecho, próximamente le quiero indicar que va a llegar una invitación para un viaje que tendremos a Puerto Rico para poder conocer el sistema de administración de justicia como queremos que funcione. Lo tenemos cerquita, a 30 minutos, pero como decía la magistrada, eso no es un enlatado. Tenemos que adaptarlo a la realidad dominicana y eso nos va a permitir un crecimiento mayor.
Pero al mismo tiempo estamos generando, y quiero incentivarlo, estamos generando, y este trabajo automáticamente va a entrar a ese concurso de periodismo judicial, y ese trabajo que lo presenten y que lo presenten en el marco del concurso, porque eso va a permitir incentivar que el periodismo sea realmente un espacio que permita el crecimiento de la conciencia ciudadana y que permita el crecimiento de todos y cada uno de lo que son sus derechos y sus deberes.